Hola, hola, mis chismosos favoritos. Bienvenidos una vez más a su canal de confianza donde desentrañamos los entresijos del mundo del espectáculo turco, ese universo lleno de romance e intrigas y, por supuesto, drama. Hoy, prepárense porque vamos a sumergirnos en una historia que ha estado dando de qué hablar en todas las redes sociales y en los corrillos de los fans, la supuesta venganza épica de Kerem Bürsin contra Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. Los rumores están que arden y nosotros, como buenos detectives del corazón, vamos a investigar a fondo qué hay de cierto en todo esto. Desde que la llama de su amor se extinguió, la relación entre Kerem y Hande ha sido objeto de especulaciones, conjeturas y, admitámoslo, mucha curiosidad por parte de sus fans. Y ahora, con el surgimiento de nueva información y ciertos movimientos estratégicos por parte de Kerem, muchos se preguntan si estamos presenciando el inicio de una venganza. ¿O simplemente se trata de coincidencias y de la vida siguiendo su curso? Así que acomódense, preparen sus palomitas, porque este vídeo va a estar lleno de giros inesperados, análisis profundos y, por supuesto, mucho salseo turco. Antes de que nos metamos de lleno en el meollo del asunto, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos con las últimas noticias y exclusivas del mundo del espectáculo turco. Y por supuesto, déjenos sus comentarios al final del vídeo. Queremos saber qué piensan ustedes de todo este drama. ¿Creen que Kerem está realmente planeando una venganza? ¿O todo es un malentendido? Sus opiniones son muy importantes para nosotros. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a descubrir qué se esconde detrás de esta supuesta venganza épica. Bien, entremos en materia. Para entender la magnitud de la situación, primero tenemos que rebobinar un poco y recordar cómo comenzó todo. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que resonaron con fuerza en el mundo entero gracias a su protagónico en la exitosísima serie Sen Kalkam, o Love is in the Air, como la conocemos en algunos países de habla hispana. Su química en pantalla era innegable, una chispa que traspasaba la pantalla y encendía los corazones de millones de espectadores. Y como suele suceder en estos casos, la ficción se convirtió en realidad. Kerem y Hande iniciaron un romance que hizo suspirar a sus fans, quienes los bautizaron como Anker y celebraban cada una de sus apariciones juntos, cada gesto de cariño, cada mirada cómplice. Eran la pareja perfecta, la representación del amor ideal, la fantasía romántica hecha realidad. Viajaban juntos, se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, compartían momentos íntimos en sus redes sociales y, en definitiva, vivían su amor a flor de piel. Los fans embelesados no podían imaginar un final para esta historia de cuento de hadas. Sin embargo, como todos sabemos, la vida real no siempre se ajusta a los guiones de las series de televisión. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de crisis. Las apariciones conjuntas se hicieron menos frecuentes, los mensajes cariñosos en redes sociales disminuyeron y las especulaciones sobre una posible ruptura empezaron a crecer. Al principio muchos se negaban a creerlo, aferrándose a la esperanza de que todo fuera un simple rumor. Pero lamentablemente la noticia de su separación terminó confirmándose, dejando a los fans con el corazón roto y una sensación de desilusión. ¿Qué pasó? ¿Por qué se separaron? Las razones oficiales nunca se hicieron públicas. Algunos apuntaban a diferencias irreconciliables en sus personalidades y proyectos de vida. Otros a la presión mediática y la dificultad de mantener una relación en el ojo público. Y por supuesto, no faltaron las teorías conspirativas que involucraban a terceras personas y oscuros secretos. La verdad, como suele suceder, probablemente se encuentra en un punto intermedio entre todas estas hipótesis. Lo cierto es que tras la ruptura, tanto Kerem como Hande tomaron caminos separados. Se enfocaron en sus carreras profesionales, intentando dejar atrás el pasado y seguir adelante. Sin embargo, la sombra de su relación siempre ha estado presente, generando especulaciones y comparaciones constantes. Y es aquí donde entra en juego la supuesta venganza épica de Kerem Bürsin. ¿Pero de qué estamos hablando exactamente cuando decimos venganza? No nos imaginemos a Kerem planeando maldades en un castillo oscuro, al estilo de un villano de película. Más bien, estamos hablando de una serie de acciones y decisiones que, según algunos, podrían interpretarse como una forma de desquite o de marcar territorio por parte de Kerem. El primer punto que ha llamado la atención es la elección de sus proyectos profesionales. Desde la ruptura, Kerem ha apostado por papeles que, según algunos, buscan proyectar una imagen de hombre fuerte, independiente y exitoso, en contraposición a la imagen más dulce y romántica que proyectaba durante su relación con Hande. Ha protagonizado series de acción, ha participado en producciones internacionales y ha cultivado una imagen de hombre de negocios ambicioso y seguro de sí mismo. ¿Es esto una venganza? No necesariamente. Podría ser simplemente una evolución natural de su carrera, una búsqueda de nuevos retos y una manera de mostrar su versatilidad como actor.
Sin embargo, algunos creen que hay algo más detrás de estas decisiones, una intención de demostrar a Ande y al mundo entero que está mejor que nunca y que no necesita a nadie para triunfar. Otro aspecto que ha generado controversia es su vida amorosa. Desde la separación, Kerem ha sido vinculado sentimentalmente con varias mujeres, aunque ninguna de estas relaciones ha sido confirmada oficialmente. Algunos medios han publicado fotos y vídeos de Kerem en compañía de diferentes mujeres, alimentando los rumores y las especulaciones. ¿Está Kerem intentando poner celosa a Ande? ¿Está tratando de demostrar que es un hombre deseado y que no le falta compañía? Una vez más, no podemos afirmarlo con certeza. Podría ser simplemente que Kerem está disfrutando de su soltería y conociendo gente nueva. Sin embargo, algunos creen que hay una intención de provocar una reacción en Ande, de hacerle ver lo que se está perdiendo. Pero quizás el punto más controvertido de todos es la supuesta competencia entre Kerem y Ande en el ámbito profesional. Ambos son actores muy talentosos y exitosos, con una gran base de fans a nivel mundial. Desde la ruptura se ha notado una cierta rivalidad entre sus proyectos, con algunos medios intentando comparar sus éxitos y fracasos. ¿Está Kerem intentando superar a Ande en su carrera? ¿Está tratando de demostrar que es un mejor actor y que sus proyectos tienen más éxito? Una vez más, es difícil saberlo con seguridad. Podría ser simplemente una competencia sana y natural entre dos profesionales que comparten el mismo ámbito laboral. Sin embargo, algunos creen que hay una intención de vencer a Ande, de demostrar que es más exitoso y popular que ella. ¿Pero qué piensa Ande de todo esto? ¿Cómo está reaccionando ante la supuesta venganza de Kerem? Pues bien, Ande ha mantenido una postura bastante discreta desde la separación. Se ha enfocado en su trabajo, evitando hacer declaraciones públicas sobre su vida personal y su relación con Kerem. Sin embargo, algunos creen que Ande también está jugando su propio juego. Ha apostado por papeles más maduros y desafiantes, ha cultivado una imagen de mujer fuerte e independiente y ha mantenido una actitud serena y segura de sí misma. ¿Está Ande intentando demostrar a Kerem que está bien sin él y que puede triunfar por sí misma? ¿Está tratando de ignorar sus provocaciones y seguir adelante con su vida? Una vez más, es difícil saberlo con seguridad. Podría ser simplemente que Ande está enfocada en su crecimiento personal y profesional, y que no está prestando atención a lo que haga o deje de hacer Kerem. Pero, ¿y si todo esto es una gran exageración? ¿Y si no hay ninguna venganza épica en marcha? ¿Y si simplemente se trata de dos personas que han seguido adelante con sus vidas y están tratando de triunfar en sus carreras? Es posible. Es muy posible que los rumores de venganza sean simplemente eso, rumores. Que los fans y los medios de comunicación estén buscando significados ocultos donde no los hay, interpretando acciones y decisiones de manera maliciosa y creando un drama donde no existe. Es cierto que la ruptura entre Kerem y Ande fue un golpe duro para muchos fans, que todavía añoran la pareja Anker y sueñan con una posible reconciliación. Pero es importante recordar que la vida sigue adelante y que ambos tienen derecho a rehacer sus vidas y a buscar la felicidad por separado. Así que antes de sacar conclusiones precipitadas y alimentar los rumores de venganza, quizás deberíamos darles el beneficio de la duda y asumir que están actuando de la mejor manera posible, tratando de superar el pasado y construir un futuro mejor. Ahora bien, analicemos un poco más en detalle algunos de los puntos clave que han alimentado esta teoría de la venganza. Por ejemplo, hablemos de los proyectos profesionales de Kerem. Después de Senkal Camp, Kerem se embarcó en proyectos que lo mostraban en una faceta completamente diferente. Dejó atrás la imagen del galán romántico y se adentró en el mundo de la acción y el drama, con series como Jakob Seversen. Algunos interpretaron esto como una forma de distanciarse de la imagen que lo unía a Ande, de demostrar que podía ser mucho más que el compañero romántico de una serie. Otros, sin embargo, lo vieron como una estrategia para competir con Ande, quien también había estado explorando nuevos territorios en su carrera. En cuanto a la vida amorosa de Kerem, es cierto que ha sido vinculado a varias mujeres desde la separación. Sin embargo, ninguna de estas relaciones ha sido confirmada oficialmente y, en muchos casos, se trata simplemente de rumores y especulaciones. Es importante recordar que Kerem es un hombre soltero y que tiene derecho a salir con quien quiera. No podemos asumir que está intentando provocar a Ande con sus citas, ni que está buscando reemplazarla. Simplemente está viviendo su vida y disfrutando de su soltería. En cuanto a la supuesta competencia profesional entre Kerem y Ande, es cierto que ambos son actores muy exitosos y que sus proyectos son objeto de comparación constante. Sin embargo, esto es algo inevitable en el mundo del espectáculo y no necesariamente implica una rivalidad personal. Ambos están trabajando duro para alcanzar sus metas y para ofrecer lo mejor de sí mismos a su público. No podemos culparlos por querer tener éxito en sus carreras. La competencia es algo natural y puede ser incluso beneficiosa, ya que los motiva a superarse y a mejorar constantemente.
En resumen, la supuesta venganza épica de Kerem Bürsin contra Hande Erçel es, en gran medida, una construcción mediática alimentada por los rumores, las especulaciones y la nostalgia de los fans. Es posible que haya algo de verdad en algunos de estos rumores, pero también es muy probable que estemos interpretando acciones y decisiones de manera maliciosa y creando un drama donde no existe. Lo más importante es recordar que ambos son personas individuales con sus propias vidas y sus propias carreras. Tienen derecho a seguir adelante y a buscar la felicidad por separado, sin que se les juzgue ni se les compare constantemente. Deberíamos apoyar sus proyectos y celebrar sus éxitos, sin importar lo que haya pasado en el pasado. Al final del día, lo que realmente importa es que ambos sean felices y que puedan seguir brillando en el mundo del espectáculo turco. Dejemos atrás los rumores y las especulaciones y centrémonos en su talento y en su trabajo. Y hablando de todo este drama, es crucial mencionar que la percepción pública de estas situaciones está muy influenciada por los medios y las redes sociales. Cada gesto, cada publicación, cada declaración se analiza con lupa, buscando dobles sentidos y posibles indirectas. Esto genera una presión enorme sobre las figuras públicas, que deben medir cada una de sus acciones para evitar malentendidos y controversias. En el caso de Kerem y Hande, esta presión es aún mayor debido a la intensidad con la que sus fans vivieron su relación. Muchos siguen aferrados a la idea de una reconciliación y ven cualquier interacción entre ellos como una señal de esperanza. Esto puede llevar a interpretaciones erróneas y a la creación de historias que no se ajustan a la realidad. Por eso es importante ser críticos con la información que consumimos y no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. Debemos recordar que las figuras públicas son personas como nosotros, con sus propias vidas y sus propios sentimientos. No tienen la obligación de cumplir nuestras expectativas ni de vivir sus vidas de acuerdo con nuestros deseos. En lugar de alimentar el drama y la controversia, deberíamos enfocarnos en apoyar su trabajo y en celebrar sus logros. Deberíamos respetar su privacidad y permitirles vivir sus vidas en paz. Al final del día, lo que realmente importa es que sean felices y que puedan seguir brillando en el mundo del espectáculo turco. Y para cerrar este análisis, quiero recordarles que el amor y las relaciones son complejas y que no siempre funcionan como esperamos. A veces las personas se separan por razones que no comprendemos y que no tienen por qué ser públicas. Es importante respetar estas decisiones y no juzgar a nadie por ellas. La vida sigue adelante y todos tenemos derecho a buscar la felicidad a nuestro propio ritmo y a nuestra propia manera. Kerem y Hande han tomado caminos separados y están construyendo sus propios futuros. Deberíamos desearles lo mejor y apoyar sus proyectos, sin importar lo que haya pasado en el pasado. Así que, mis queridos chismosos, dejemos atrás la idea de la venganza épica y centrémonos en el presente y en el futuro. Apoyemos a Kerem y a Hande en sus carreras y dejemos que vivan sus vidas en paz. Al final del día, lo que realmente importa es su felicidad y su éxito. En resumen, hemos explorado a fondo la supuesta venganza épica de Kerem Bürsin contra Hande Erçel, analizando los rumores, las especulaciones y las posibles motivaciones detrás de sus acciones. Hemos visto que si bien existen algunos elementos que podrían interpretarse como una forma de desquite o de marcar territorio, también es muy probable que todo sea una construcción mediática alimentada por la nostalgia de los fans y la sed de drama de los medios de comunicación. Hemos recordado la importancia de ser críticos con la información que consumimos y de no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. Hemos insistido en la necesidad de respetar la privacidad de las figuras públicas y de permitirles vivir sus vidas en paz. Y hemos concluido que al final del día, lo que realmente importa es apoyar a Kerem y a Hande en sus carreras y desearles lo mejor en sus vidas personales. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de nuestro análisis profundo y lleno de salseo turco. Ahora queremos saber su opinión. ¿Creen que Kerem está realmente planeando una venganza contra Hande? ¿O todo es un malentendido? ¿Qué opinan de la postura discreta de Hande ante la situación? Déjenos sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Antes de despedirnos, no olviden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos con las últimas noticias y exclusivas del mundo del espectáculo turco. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Así que no se lo pierdan. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Y recuerden, manténganse informados, pero siempre con una pizca de escepticismo. Adiós.